El día de hoy hablaremos sobre las resistencias equivalentes. En los videos anteriores hemos visto lo que es el concepto de las resistencias en conexión serie y en conexión en paralelo. El día de hoy nace también otra nueva configuración, la cual es la conexión mixto, ¿ya? Para obtener la resistencia equivalente de dos resistencias en cuanto a la conexión serie, sería de esta forma. Tenemos acá, ¿cierto?, la configuración en serie y tenemos dos resistencias, y para obtener la resistencia equivalente de estas dos resistencias es la siguiente fórmula. ¿Ya? Se suman las dos resistencias. Si a este le damos un valor, por ejemplo, de 2 ohm y 4 ohm, por lo tanto el resultado final va a ser la suma de estas dos, que sería 6 ohms. ¿Ya? La otra configuración es configuración en paralelo. Tenemos estas dos resistencias en paralelo y su fórmula equivalente para obtener una resistencia de estas dos es la siguiente. Es esta fracción en la cual en el numerador se multiplican las dos resistencias y en el denominador se suman las dos resistencias para obtener una sola. En el caso de que nosotros le demos valor a esto, vamos a dar 8 ohm y 2 ohm, ¿ya? Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? 8 por 2 dividido la suma de ambas. Sería 16 dividido 10. Acá hay un truco para saber de que esto está bien. La resistencia equivalente de que nosotros obtuvimos del paralelo siempre tiene que ser menor a la menor resistencia que nosotros estamos evaluando. Si en este caso nos hubiese dado, por ejemplo, 5 ohm, ¿ya? Y tenemos una resistencia de 2, está totalmente malo, ¿ok? Así podemos comprobar nosotros que nuestra fórmula está bien aplicada, ¿cierto? Y el resultado es correcto. Ahora bien, tenemos, ¿cierto?, la fórmula para obtener la resistencia equivalente en conexión serie, la fórmula equivalente, ¿cierto?, para obtener la resistencia equivalente en paralelo. Ahora, ¿qué pasa en mixto? En mixto se unen las dos conexiones. Acá tenemos una configuración mixta, ¿ya? ¿Por qué razón? Sabemos que en serie, ¿cierto?, están unidas como si estuvieran dos amantes de la mano, ¿verdad? Están tomados de la mano y no hay ninguna derivación entre medio. Y estamos evaluando dos resistencias, ¿ok? No hay ninguna derivación para ningún lado. Después, en paralelo, es como dos personas que se están tomando de la mano, ¿cierto?, de frente y se están viendo los ojos, ¿cierto? Y se conectan acá, ¿ya? Pero ahora bien, ¿qué pasa con una configuración mixta? ¿Cómo sabemos identificar que es una conexión mixta? Nosotros sabemos, acá, miren, no hay ninguna derivación, seguimos el camino. Eso significa que esta resistencia con esa están en paralelo. Pero, ¿qué pasa con esta? Esta resistencia y esa no están en serie. ¿Por qué razón? Porque hay una derivación aquí, hay un punto, ¿cierto?, y lo deriva a esa resistencia de abajo. Por lo tanto, aquí ya tienen una configuración mixta, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Tenemos que resolver estas dos resistencias que están en paralelo y el resultado de esa, ¿verdad?, nosotros la vamos a resolver con esta. Paralelo, y después de esta del resultado nos va a dar en serie con esta, ¿ok? De esa forma, ¿cierto?, podemos distinguir lo que son las configuraciones serie, paralelo y lo que es el mixto. Entonces, sabiendo que esta es una configuración mixta, la vamos a resolver más adelante con otros ejercicios, ¿ya? Vamos a ver más ejercicios de lo que es en serie y lo que es en paralelo. Entonces sabemos que serie que no hay ninguna derivación, hay dos resistencias unidas secuencialmente y la resistencia equivalente del serie es la suma de las dos resistencias que están comprometidas en el análisis. Lo que es paralelo, ¿cierto? Tenemos las dos resistencias que no hay ninguna derivación y se juntan el inicio con el inicio, ¿cierto?, y el final con el final. Y la fórmula para obtener la resistencia equivalente de estas dos resistencias sería la multiplicación de ambas dividido la suma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos tres resistencias conectadas en serie? Tenemos acá, ¿cierto?,
tres resistencias conectadas en serie. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna derivación, no se derivan para ningún otro lado, sino que, miren, vemos acá, ¿cierto? El seguimiento, vemos acá, no hay ningún cable que se conecte hacia otro lado, sino que la salida de este se conecta al inicio de esta resistencia. La salida de este, ¿cierto? Puede ser al inicio de esta, y la salida, ¿cierto? Va a la fuente. No hay ninguna derivación, ninguna rama para ningún otro lado, ¿ya? Entonces, resolvemos estas dos resistencias que están en serie, ¿ya? Olvidémonos de esta, solamente vamos a analizar de a dos. Se llama resistencia equivalente a. Entonces, al sumar esta, ¿cierto? Nos da 6 ohms, ¿ya? 4 más 2, 6. Y el circuito equivalente de eso nos daría así. Tenemos acá, entonces, perdón, esto era 6. Tenemos esa resistencia que es esa, y esta es la equivalente de estas dos, por lo tanto son 6. Ahora bien, y siguen conectadas en serie, por lo tanto, 6 más 6 nos va a dar una resistencia de 12 ohms como equivalente. En este caso sería la resistencia equivalente total del circuito. Y el circuito final de esto nos quedaría así. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la resistencia equivalente de este circuito en serie. De estas tres resistencias pasamos a una sola. Ahora vamos a ver la configuración en paralelo. Acá tenemos una resistencia, o circuito, perdón, un circuito paralelo. Tenemos tres resistencias que están en paralelo, ¿ya? No hay ninguna rama, no hay ninguna derivación hacia ningún otro lado. Por ejemplo, sigo el camino acá, ¿cierto? Me encuentro con un nodo y este es el inicio de esta resistencia y se va a conectar con el inicio de la otra resistencia, sin ninguna intervención, sin ninguna resistencia entre medio, ¿ok? Y esta es lo mismo, ¿ya? Y estas están conectadas entre sí, entre las salidas. La salida de este está conectada a la salida de esta resistencia y a la salida de esa, ¿ok? Y esta va hacia la fuente, entonces están conectadas en paralelo. Todavía no pasamos a lo que es mixto. Vamos a dar valor a estas resistencias. Ya, dándole valor, procederemos a evaluar las dos resistencias. Vamos a sacar la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Entonces, ¿cuál era la fórmula que tenemos acá? Va a ser la resistencia equivalente a se multiplica las dos que estamos evaluando dividido la suma de ambas. 4 por 6 me va a dar 24 dividido la suma que es 10. Como resultado me da 2.4 ohm. ¿Ya? Entonces el circuito nuevo ahora me va a quedar con dos resistencias en paralelo. Que va a ser esta, que aún no la tocamos. Y el resultado que sería ese, ¿cierto?, el equivalente de esas dos. Ok, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra resistencia equivalente entre esas dos resistencias. Ahora vamos a evaluar la resistencia equivalente total del circuito. Entonces tenemos acá la resistencia equivalente total va a ser la multiplicación de las dos que estoy evaluando dividido la suma de ambas, ¿ya? Como resultado me va a dar 4.8 dividido 4.4 es igual a 1.09. Y se cumple, ¿cierto?, que esta resistencia es mucho menor de las que yo estoy evaluando, así que está correcto. Por lo tanto, la resistencia equivalente de este circuito de tres resistencias la pasamos a una, cuyo valor es ese.
1.09 ohm. ¿Ya? En otro video vamos a ver lo que es el mixto, ya vamos a resolver algunos ejercicios que están configurados en conexión mixta. Así que espero que les haya gustado, si es así dejen su like y nos vemos en un próximo video. Que estén súper bien, nos vemos.